Hoy estamos en 20 Manzanas con Carolina Urtea, que es politóloga y directora de Políticas de Género en el Ministerio de Defensa. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Dani? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Cuántas mujeres hay en las Fuerzas Armadas? Bueno, en términos de cantidades, no son muchas. Si bien Argentina tiene niveles internacionalmente muy altos, tenemos un promedio de 20% entre las tres fuerzas de mujeres, pero dentro de esas, además, la mayoría son profesionales que se incorporaron a las fuerzas y es mucho menor el porcentaje de militares puras, que no llega al 10%. Argentina está más o menos parecido con Canadá, está más o menos parecido con Estados Unidos, pero sin embargo todavía son muy poquitas, ¿no? Y el hecho de haber tenido el máximo poder, digamos, en una mujer en las Fuerzas Armadas, que es el Ministerio de Defensa, como fue Nilda Garré, ¿no? En 2005, 2006 y durante 5 años, eso es un hito en la Argentina y además fue lo que generó la posibilidad de que hubiera una oficina de género, ¿o no? Sí, totalmente. Digamos, una mujer por sí solo no garantiza que se lleven a cabo agendas de género y la transversalización de política de género, pero en este caso Garré tuvo un compromiso con el tema, le puso mucho énfasis y no solo se creó una oficina, se creó la dirección, se creó un consejo de políticas de género que es un espacio de trabajo de políticas públicas donde participa sociedad civil, participan académicas, participan mujeres militares y asesoran directamente al ministro o la ministra en un espacio único en el mundo, porque es un espacio horizontal de conversación sobre los temas, digamos, que van proponiendo las mujeres militares para avanzar en la agenda de género. Es decir, que en la Argentina, la Argentina está innovando en ese sentido, no existe algo similar en otras partes del mundo. No, por ejemplo en Estados Unidos existe algo similar, pero sin participación de mujeres militares. O sea, se junta academia, se junta sociedad civil con jefes de las fuerzas, por ejemplo, una vez al año, alguna cosa así, como un consejo consultivo, digamos. Pero no un espacio donde, a mí lo que me parece importante de este lugar es que las mujeres militares pasaron a tener voz, ¿no? Y esto de que muchas veces a las mujeres nos cuesta llegar a espacios de decisión, tener voz, armar redes con otras, y esto me parece súper importante de este espacio que motorizó Garré. Nosotros, los ministros sucesivos que vinieron, incluso los de Cambiemos, sostienen que la política de género en el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas es política de Estado. Y esto me parece muy importante, ¿no? En un país donde nos cuesta construir sobre lo que otros hicieron, es muy importante detenernos y decir, bueno, de todo este ministerio, que hay un montón de cosas que se critican, incluso hubo denuncias penales del ministro Martínez hacia los ministros anteriores, este espacio, estas cosas funcionaban bastante bien. Digamos, se puede profundizar, se puede poner énfasis en otros lados, pero hay un camino ya recorrido sobre el cual es importante construir. ¿Y cuál es la agenda que llevan adelante? Bueno, llevamos muchas agendas y nunca nos parece suficiente, digamos, porque son tantos los temas que faltan construir que bueno, nos faltarían un montón, pero trabajamos sobre salud sexual y reproductiva, trabajamos sobre corresponsabilidad de cuidado, esto es que madres y padres tienen el derecho y la obligación de cuidar a sus hijos, tenemos 21 jardines maternales, para poner en agenda que el cuidado es una tarea del Estado y de las familias que tienen que ser más democráticas y que esa es la base de muchas desigualdades. Trabajamos en operaciones de paz porque es uno de los, digamos, de los trabajos más importantes que hoy tienen las Fuerzas Armadas, las misiones de paz en Colombia y en Chipre. Trabajamos también en liderazgo, con un programa de networking, mentoreo para mujeres jóvenes que esperamos el año que viene ampliarlo también a varones. Y trabajamos obviamente erradicación de violencias. Como no puede ser de otra manera, es una emergente que se ha visibilizado en la sociedad a partir del Ni Una Menos y de la cantidad de femicidios que digamos, vemos todos los días, así que erradicación de violencias es un punto muy importante. Y a su vez sumamos a la agenda el tema de diversidad sexual e identidad de género,
Nuestro país también es pionero en las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género, entonces transversalizar y bajar esas leyes a los reglamentos militares, al día a día de las personas que tienen otra orientación sexual, por ejemplo, es uno de los temas que trabajamos. ¿Y qué casos te han conmovido desde que llegaste? Hace 2 años, ¿estás a cargo de la dirección? Casos, uno, por ejemplo, de identidad de género, un cambio de identidad de género de una persona que era suboficial y que, bueno, fue un proceso y conocerla fue impresionante porque, digamos, desde mi trabajo anterior y mi militancia anterior en incidencia en el Congreso habíamos trabajado mucho por la ley de identidad de género y ver cómo realmente le cambia la vida a alguien una ley es como poner en concreto todo lo abstracto que decimos esto es buenísimo, bueno, esto es buenísimo porque realmente le cambia la existencia a una persona. Cuando ella me contaba que ella sentía algo raro, que no sabía qué era, y cuando vio toda la discusión de la ley de identidad de género, dijo, eso es lo que me pasa. Es como que le da sentido, digamos, a muchas cosas. Digamos. Esa persona para mí fue muy importante de los casos. Capaz si uno se trata de imaginar algún ambiente que sea más hostil para una persona que decide cambiar o volver a su género, a su identidad de género, es en las Fuerzas Armadas. ¿Cómo, más allá de la ley, se maneja la situación después para poder integrar y para que se logre la comprensión de los compañeros? Y varias cosas. Por empezar, la obra social reconoce todo lo que tiene que ver con salud, que no es menor. Esta persona atravesó 8 operaciones, por ejemplo, más tratamiento psicológico, más un montón de cuestiones que están reconocidas por la institución, o sea, por la obra social de las Fuerzas Armadas. Y después hay un trabajo con los compañeros. En este caso, la gran mayoría la aceptó. Primero la llamaban por el apellido, como por miedo a confundirse, pero bueno, finalmente hubo 2 personas que no había caso, que le llamaban por su nombre, digamos, su nombre de sexo biológico. Bueno, con esas personas se intentó hacer un proceso, sensibilizar, hablar, y bueno, cuando llega un punto que eso digamos, no es fructífero, a esas 2 personas se les dio el pase a otro destino y fueron sancionadas por faltas de respeto que afectan a la disciplina, digamos. Porque si se está generando un ambiente de trabajo hostil, eso afecta a la disciplina en un punto, ¿no? Entonces, como en todos los casos, hay que intentar primero ir por el convencimiento del otro, ir por el cambio cultural, que es lo que estamos intentando, pero en un punto, si ese cambio cultural no se produce, también hay que marcar que hay cosas que están mal, ¿no? ¿Hay trabajos que la mujer no puede hacer? No. No. Nosotros tenemos, por ejemplo, mujeres en infantería, que es la primera línea de combate, mujeres en caballería, que son las que montan caballos. Ahora con la tragedia del submarino había una submarinista, por ejemplo. Y en otras partes del mundo hay mujeres ranger, que son el cuerpo más de élite de Estados Unidos. No hay trabajos que las mujeres no puedan hacer. Hay trabajos que algunas mujeres no pueden hacer, o sea, que rinden la prueba y no la pasan, y que algunos hombres tampoco lo pueden hacer. Para mí no hay trabajos que ni hombres ni mujeres no puedan hacer. ¿Cuáles son las leyes sobre la mujer que se han dado en los últimos años y que han generado ese contexto favorable también para el trabajo dentro de la dirección de género? Y varias. Por ejemplo, la 26485, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, es una ley muy importante. Es una ley amplia que no solo nos habla de la violencia física,
sino que nos habla de la violencia también psicológica, de la violencia sexual, de la violencia simbólica, y eso nos permite trabajar en un montón de sentidos, ¿no? De la violencia también económica, que las mujeres no cobremos menos por el mismo trabajo. Esa ley es un gran paraguas, y el año pasado como dirección trabajamos en el plan de esa ley, que era muy buena, pero necesitaba un plan específico con medidas para poder evaluarlo, con presupuesto específico, y eso logramos el año pasado, que me parece que es muy importante. Bueno, por ejemplo, a partir de esta ley, nosotros como Ministerio de Defensa y en las Fuerzas Armadas tenemos 21 oficinas de género y 11 equipos de violencia intrafamiliar, entendiendo que la violencia es un problema público que hay que atender y como Estado debemos atender. Y también hicimos un trabajo muy fuerte como Dirección de Políticas de Género por incrementar el número de denuncias, ¿no? Nosotros, cuando llegué yo en enero de 2016, había 110 más o menos denuncias y hoy tenemos más de 250, ¿no? Esto tiene que ver con, por un lado, poner en agenda pública esto que pasó en Hollywood, que también pasó en Argentina, poner en agenda pública el tema de la violencia. Por otro lado, que en el botón principal de la página web del Ministerio hay, en la página web del Ministerio, un botón para denunciar, y eso acerca a las víctimas, las hace sentirse escuchadas, a las personas que están atravesando una situación de violencia, y también un trabajo incansable de hacer sensibilizaciones, capacitaciones, de ir al interior del país. Eso, cada vez que vamos a una unidad en alguna provincia o en cualquier unidad se nos acercan personas, y también no nos cansamos de decir que esta no es solamente una oficina para las mujeres, también atendemos, por ejemplo, denuncias de varones que no los dejan cuidar a sus hijos, que también es violencia, ¿no? Pero ciertamente más del 90% son mujeres las presentaciones, y eso tiene que ver con una estructura desigual de poder, ¿no? Que no podemos negar. Y es importante que, como decíamos, le demos entidad a estas denuncias, les demos recepción, que se sientan escuchadas, y que podamos darle seguimiento, ¿no? Con la incorporación de más mujeres a la fuerza de trabajo, no solamente en las Fuerzas Armadas, sino en general, ¿hay una mirada nueva? ¿Hay un aporte diferente al de los hombres? ¿O simplemente se ve desde el punto de vista de los derechos de la mujer a acceder al trabajo? Digamos, ¿hay también una planificación de incorporar nuevas visiones? Sí, hay mucho escrito en ese sentido, sobre todo desde el mundo de la empresa, por ejemplo, que las empresas que más ganan son las que tienen equipos diversos y entre esos mujeres, ¿no? Que cuando vos tenés un solo punto de vista, varón, blanco, digamos, entre 30 y 50 años, el punto de vista es uno. Cuanto más diversidad sumes a los equipos de trabajo, más soluciones diferentes vas a poder tener ante los desafíos, ¿no? Y diferentes capacidades también, sí. ¿Y en las Fuerzas Armadas se vio eso o hay casos que vos puedas imaginar o contar de la visión diferente que puede dar una mujer? Sí, hay mujeres que son pioneras y que, digamos, las formas de resolución de los conflictos son diferentes. Por ejemplo, una mujer que es un ejemplo en cómo aportar una visión diferente es Inés Uriarte, que es la primera almirante, que es el grado máximo, ¿no? Digamos, es ingeniera y es recontra ingeniera, pero a su vez tiene una forma de mirar las cosas diferente a un ingeniero varón por ahí. Y en muchas veces la resolución de los conflictos la logra hacer, digamos, de una manera diferente. ¿Cuál sería el resultado óptimo de una gestión de políticas de género del Ministerio de Defensa? ¿A dónde apuntas? ¿Realista o utópica? Ambas. Utópica, que exista igualdad de oportunidades y trato. O sea, que no hablemos de porcentajes, sino que puedan entrar y permanecer y desarrollarse realmente las mejores mujeres y los mejores hombres. O sea, que lleguen a los máximos rangos los mejores hombres y mujeres, que no haya condicionamientos.
Hoy todavía, si bien Argentina normativamente tiene un montón de camino hecho, hay muchísimas trabas invisibles, ¿no?, para que esto suceda. Y no utópicamente, no sé, porque soy bastante utópica. Está bueno tener como ese norte, aunque sepamos que no vamos a llegar en esta gestión ni en la que viene, y no utópicamente también involucrar más varones. En eso estamos trabajando el año pasado, y va a ser este año, y va a ser una agenda muy fuerte el año que viene. En la sociedad en general, pero sobre todo en esta estructura, que el 80% son varones, no va a haber cambio real si no hay compromiso de los hombres, si no hay compromiso y entendimiento de que esta no es una cuestión de mujeres, sino que es una cuestión de tener las mejores fuerzas armadas, la mejor sociedad, como vos decías, que no es solamente una cuestión de derechos hacia las mujeres, sino que es algo que nos termina conviniendo a todos y a todas. ¿Evaluaron la posibilidad de hacer algún tipo de acción afirmativa? En el 2015 se evaluó, hay 2 proyectos de hacer acciones afirmativas, pero quiero decir, venimos de la sanción de la ley de paridad, donde a partir de 2019 va a ser obligatorio que el 50% de las candidaturas legislativas y partidarias estén representadas por mujeres. ¿Esto es algo que te parece positivo? Totalmente positivo, trabajamos muchísimo para que esa ley se diera. Desde el Observatorio de Derechos Humanos y Género de los bloques legislativos de la Unión Cívica Radical trabajamos muchísimo con sociedad civil, con otros partidos, con nuestras diputadas, con nuestras senadoras, para que esta ley se diera, y estamos trabajando desde hace muchos años para esta ley. Pero en el sistema político, digamos, no está tan en claro el mérito, o sea, ¿cómo medís el mérito? Es muy difícil. Entonces, y además son representantes de la sociedad, es otra cosa lo que estás buscando. En términos de Fuerzas Armadas, vos tenés pruebas físicas y académicas que te determinan exactamente el mérito, la orden de mérito. Lo que hay que ver es que no haya discriminación en esa orden de mérito, pero si vos pones una medida de acción afirmativa del 50%, del 25%, estarías alterando ese mérito que, digamos, la estructura lo tiene muy bien documentado, por decirlo de una manera. ¿Entendés? Hoy es muy difícil. De hecho, las mujeres que han llegado con la paridad, si lo medimos en términos de, por ejemplo, carreras universitarias o proyectos presentados, tienen en promedio más mérito que los varones. Pero es una manera de medirlo, no hay una fórmula.